entender esto. Nosotros estamos creados, probablemente si no tenemos una enfermedad degenerativa o muy grave o una enfermedad congénita, para vivir por lo menos 100 o y pico de años. ¿De dónde saco unos estilos de vida saludables? Más que de teorías bonitas, de experiencias, hay 5 zonas en el planeta y los que les interese es muy bueno que lo lean. Se llaman las zonas azules, no tiene nada que ver con la política. Son zonas, aquí hay una cerca en el Golfo de Nicoya, esto está aquí arriba en Costa Rica, arriba estoy en Bogotá, pero si alguien está en el norte en Estados Unidos, pues será abajo, pues. En Loma Linda, eso es en California, Estados Unidos. Hay una zona en Cerdeña, que es una isla al lado de Italia. Hay otro que hay en Grecia. Y hay otra zona que está en Okinawa, que es en Japón. Esas 5 zonas se llaman zonas azules. ¿Qué significa una zona? Digámoslo, todas esas zonas tienen características comunes, pero ¿qué características importantes de resultados? Primero, tienen una longevidad muy alta. 1 de cada 10 personas tiene 100 años. Esto es algo que no se da en la población en general. O sea, la posibilidad de llegar nosotros a tener 100 años y de tener además, ojo, 100 años con salud mental y física es muy, 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 muy extraña. En Colombia, al llegar a los 100 años con salud integral, solamente es el 10% de los que llegan a 100 años. Y el ejemplo arrasa, de acuerdo, Gloria. ¿Cuál es la de Estados Unidos? En Loma Linda, Lucía. Y en Argentina, no, pero pensemos que Latinoamérica es Costa Rica. Más cercana. Pero no se preocupen por eso. Voy a contarles qué es lo que podemos sacar de ahí de conclusión, porque son estilos de vida saludables. Y son clanes familiares. Esto es lo que quiero que nos quede claro. En California es Loma Linda, sí. Entonces, cuando uno es capaz de mirar este tipo de zonas, en Okinawa, bueno, Cerdeña, en fin, es que ellos viven, 1 de cada 10 tiene 100 años y 1 de cada 27 logra 110. Esto no es algo para nada y con buena salud. En Colombia estaba diciendo que habían unos 4.000 colombianos en el último censo de más de 100 años, o 100 o más, pero la salud cognitiva es solo el 10%. Me encantaría leer de zonas azules. Mi abuelo tiene 100 y está muy bien. ¡Ah, qué maravilla! Tiene un estilo de vida saludable. Bueno, entonces, el estilo de vida saludable va en 3 ejes fundamentales, son 3 patitas. El estilo de vida saludable es un trípode. Uno tiene que ver con nutrición, otro tiene que ver con actividad y otro tiene que ver con descanso y reparación. Y esas 3 tienen que ir de la mano. Si no van las 3, no es suficiente. Vamos a hablar de las 3. Y cuando hablábamos de familia, hay que pensar, estas zonas azules, entonces vuelvo a lo que les estoy contando. Es cierto, tiene límites, la verdad, consume lo suficiente, dice él, no sé qué más dice, Andrea. Mi abuelo vivió 100 años y estuvo estupendo hasta los 104. Genial. Uno tiene que morir estando vivo, decía mi mamá. Y eso, mi mamá murió a los 94 estando viva. Eso quiere decir que uno tiene que estar bien. Mi papá tiene 90 y es súper cuerdo. Bien. Hay que entender que solo la cabeza no, pero también es esencial que también esté cuerdo. 90% de las personas de 100 años aquí en Colombia no tienen buena salud. Que es 10% sí tienen, digámoslo en positivo. Bueno, entonces son 3 patitas. Una patita se llama descanso, que aquí hemos hablado mucho, aunque les voy a contar algunas cosas precisamente con el paso de los años. Y de la familia, recordemos que vamos a hablar de familia. Otro tiene que ver con actividad física y otro tiene que ver con nutrición. Entonces me voy a coger cada semana uno de esos 3 temas por separado, porque nos da para mucho y para que ustedes pregunten. ¿Por qué 120 y no más? No, se supone que la posibilidad de vivir un ser humano en biología está hacia los 130 y pico, 140. La longevidad está relacionada con genes, 20% genes, 80% estilo de vida. Es bien interesante. O sea, si tú tienes abuelos si tienes abuelos longevos, una cosa es la expectativa, otra de vida es la longevidad, para explicarlo ya que veo que hay preguntas. La expectativa de vida es el tiempo promedio que una población, desde que yo nazco, estaría a morir, y eso tiene que ver que se baja mucho por las muertes de los primeros 5 años de vida. La expectativa de vida era muy, muy bajita. Hace 120 años, a principios del siglo pasado, estaba por el orden de 39 años. Y lo que lo modificó totalmente fue disminuir las muertes perinatales y las muertes de menores de 5 años y el uso de antibióticos. Eso fue lo que más cambió, porque lo que más ha matado a la humanidad hasta este siglo son los gérmenes, aunque en esta época tenemos el COVID.
Pero las otras 10 causas de muerte estaban relacionadas, ahora están relacionadas y no eran conocidas en la misma, sí existían, no voy a negarlo, pero no tenían la misma prevalencia y la misma incidencia en la población general, que son las enfermedades, la cardiovascular, el cáncer, la diabetes, los ataques cerebrovasculares, trastornos neurodegenerativos, trastornos respiratorios degenerativos y enfermedades autoinmunes, más accidentes y esta que estamos hablando ahorita de enfermedades infecciosas. Genética o epigenética, dice el doctor Jairo, no, genética 20%, epigenética 80% aproximadamente, o sea que el estilo de vida. Y vamos a hablar, yo les decía, vamos a hablar de alimentación, voy a hablar hoy de alimentación, luego vamos a hablar de movimiento físico, actividad mental y cognitiva y actividad física, y luego vamos a hablar de descanso, sueño y manejo del estrés, porque son 3 capítulos muy grandes y muy importantes que nos manejan esto. Entonces, vamos a hablar hoy solo de nutrición, porque esto abarcaría mucho tema, entonces lo vamos a seccionar en 3. Son 3 patitas: nutrición, actividad física y mental, y por supuesto, descanso, sueño, que es lo que más hablamos aquí, pero le voy a dedicar un capítulo especial a familia, cómo usarlo como familia. Entonces, hay varias cosas. Fíjense que aquí hay otros factores que son bien interesantes que los voy a juntar. En Estados Unidos, en la década del 90, se hizo una investigación de 100 personas sanas de 100 años, que no eran solo de Loma Linda, eran 100 personas de Estados Unidos, que en realidad tampoco es común encontrar 100 personas sanas de 100 años. Y se pusieron a mirar qué características de vida tenían, y tenían 3 características un poco extrañas para las personas, pero que las voy a juntar ahorita. Uno era que habían elaborado sus duelos. O sea, que habían hecho de sus pérdidas un aprendizaje, que habían salido. Yo creo que todos sabemos lo que es de difícil perder y sabemos todo lo que es importante sanar una herida después de una pérdida, porque nosotros nos podemos quedar toda la vida incapacitados después de un accidente, después de una muerte, después de una lesión. Tenemos que hacer un duelo. Un duelo es una reparación de una pérdida. O podemos salir fortalecidos. Una persona que aprende de las pérdidas, pues es una persona mucho más capaz. Luke Lindin, bienvenido, gracias. Bueno, lo segundo que tenían estas personas, el 100% habían elaborado sus pérdidas, un porcentaje alto, pero no completo, eran creadores de su propio trabajo, o sea, eran sus propios jefes. Eso también es importante. Uno de los factores que más incide en salud también es que uno esté gustoso con el trabajo. Y la tercera, por eso lo voy a hablar sobre todo cuando hable de descanso y sueño, pero quiero poner la tercera. A ver, le damos a este hombre que está que nos escribe, y maravilloso porque así aprendemos. Doctor, muchas de las personas longevas en la costa que están en nuestros pueblos desde las dietas son... Harinas y lácteos. Harinas y lácteos, sí, sí, depende, todo depende. Fíjate que ahora voy a hablar de eso. No es tanto lo que come, sino la transformación que tiene ese alimento. Si es y esto es lo que hay que decir de la ciencia. Yo no quiero hablar de lo que me gustaría o no me gustaría, sino lo que se haya visto. A veces hay cosas que suenan bonitas y no le gustan a uno, o feas y no le gustan a uno, pero son hechos. Los productos, todo depende también, esto es importante para decirlo en el alimento, lo voy a volver a decir ahorita, es de qué se alimenta lo que yo me alimento. Pero quiero decir la tercera idea, que también es importante con la comida y que suena un poco raro. La mitad de las personas longevas de 100 años en este estudio almorzaban en su casa. O sea, esto es muy importante, suena bobísimo, pero se reunían en familia a almorzar con sus seres queridos al mediodía. Y era el abuelo, que pues obviamente primero no era el hijo, luego era el sobrino, el padre, el esposo, pero después era el abuelo y el bisabuelo, seguramente el tatarabuelo. Y también comía es en más porque familia. la comida es mucho más sana la de la casa, ¿no? Por eso, ahí voy también en la alimentación, porque si uno tiene que mirar factores incluyentes, no solamente excluyentes. O sea, estas personas también comían en su casa. Estas personas en las zonas azules precisamente tienen comunidad familiar, tienen clanes, por decirlo de esa manera, están expuestos al sol, duermen a oscuras, que eso lo vamos a hablar después otra vez, hacen ejercicio al sol todos los días, pero comen comida de la región. Esto es lo que quiero decir. La comida que se produzca en la región, porque el cuerpo ancestralmente, genéticamente y adaptativamente está más acostumbrado, por ejemplo, al bollo yuca. ¿Qué comía de chiquita mi querida Angélica? Soy costeña. Pues
realmente la comida fue muy balanceada. Mi papá siempre me inculcó mucho el tema de las frutas y las verduras, y no es que uno de pequeño no es que sea el más amante para ellas, pero pues en la costa sí, lamentablemente está muy dado el tema de pronto de las frituras, las cosas muy típicas de la región, y pues mi mamá siendo paisa siempre la arepita, por decirlo así. Bueno, aquí le echaron un piropo. Sí, la Angélica es muy hermosa de parte de una abuelita con buen gusto. La abuelita es CKI59. Bueno, entonces, cuando vamos a hablar de alimentación, hay que ver todo lo que nos nutre y todo lo que nos alimenta. Aquí quiero entrar en algo que es muy importante. Uno no solo se alimenta, primero se nutre de lo que es capaz de absorber e integrar. Hay gente que come pero no absorbe, no integra, entonces eso es un tema. Pero uno no solamente se nutre de la comida. Vamos a empezar a hablar de lo que es nutrición y donde quiero meter las zonas azules, porque es que no quiero dejarlo solo pensar que nos nutrimos de comida, de lo que compramos en la plaza o en el supermercado siendo esencial. Uno a veces escucha que gente que tiene dietas muy sanas tiene muchos trastornos digestivos, porque hay que entender que todo lo que uno está viendo, sintiendo y todo, después el cuerpo lo termina integrando. De hecho, por ejemplo, hay varias investigaciones tan sencillas como ver noticias y comer produce más tendencia a la indigestión, porque generalmente las noticias pues no son agradables. Uno está viendo las noticias, está almorzando, está viendo ahí que mataron, que agredieron, que lo que sea, que hay inseguridad, que hay estos trastornos, y uno está comiendo, y eso que está usando para integrar ese alimento a través de la masticación puede masticar menos bien y todo. Entonces, no quiero dejar que uno solamente se nutre de comida. Entonces voy a empezar de qué nos nutrimos. Vamos a nutrirnos del sentido. Esa es la primera nutrición que tiene un ser humano, es del sentido de su vida. Por eso es muy importante decir lo siguiente. Uno no solo es lo que se come, o sea, mis células se vuelven lo que yo me como, sino yo me alimento por lo que soy. O sea, yo decido llevar a mi cuerpo lo que yo considero que soy. Entonces voy a usar ese criterio, y por eso hay gente que se vuelve vegana, hay gente que se vuelve vegetariana, hay gente que se vuelve de comida orgánica, porque decide por su conciencia, eso se llama alimentación consciente, que es diferente a alimentación intuitiva, ser consciente, o sea, sé lo que me como. Entonces son personas que estudian. Aquí, por ejemplo, está una niña muy bella que escribe, que es Dayana Castillo, de C Nutrición en las redes, y habla mucho de eso, de poder uno alimentarse conscientemente, de conocer de dónde se produjo el alimento, cómo llegó. Entonces, si yo le doy sentido, ese es el primero que voy a utilizar en la alimentación. ¿Cuál es el sentido de que yo me nutra? ¿Para qué quiero llevar a mi cuerpo ciertos tipos de alimentos? Y ahí es donde generalmente las personas deciden comer comida mucho más saludable y muy regional. Desde muchas perspectivas, en esta época que estamos con todos estos procesos en Colombia, rescatamos mucho lo del que es la comida de nuestras regiones, de nuestros campesinos, de nuestra tierra. Yo siempre tengo que decir esto, mi papá era campesino en la región del Tolima y me crió siendo campesino, me sacó médico desde ese momento, y pues todo el campesinado colombiano y de cada región, los payeses, los españoles, donde ustedes quieran, los labriegos, como los quieran llamar, pues nos dan la capacidad de alimentarnos. Después de que tengamos claro el sentido, hay un alimento que es muy importante, que es el alimento solar. Estas comunidades se alimentan de sol. Las comunidades que se exponen al sol todos los días, y en la costa, por ejemplo, ahora que me estaba hablando alguien de los longevos de la costa tiene brisa marina y tiene pues comida disponible, pero también tiene sol. Esto es una de las cosas más interesantes de longevidad, es exponerse al sol, pero exponerse al sol, eso es un error muy de los de interior, en el caso aquí de Bogotá, es que nunca salimos al sol y entonces nos vamos al fin de año a la costa y nos ponemos allá 20 días, o sea, uno a Napoima, quién sabe, cualquier sitio aquí en la región, digo cualquier nombre para que los que están de otros países, pero entonces el alimento solar, el sol es muy bueno por la mañana, entre 6 y 8 de la mañana, esa media hora tiene 5 efectos de la salud, después cuando hablemos de sueño lo recuerdo, y el sol de mediodía 10 o 15 minutos ahorita, este solecito de acá de Colombia, por lo menos que estamos al mediodía, más de 20 minutos ya no es bueno, porque este mediodía nos puede quemar, pero exponernos todos los días un poquito.
con una exposición, digamos, un brazo, una pierna y cubrirse la cara, la cabeza para no mancharse, es bueno. Entonces, el sol, y esta gente que vive en todas esas 5 zonas se exponen al sol. Y eso es un alimento. El alimento del aire, el alimento del agua. Pasemos al alimento sensorial. El alimento sensorial es muy importante. Hay que estimular todos los sentidos todos los días. Ahora con el COVID, la gente se ha dado cuenta cómo se ha alterado el olfato y el gusto. Angélica, ¿qué pasó por allí? ¿Qué pasó? Alguien llegó y se despidió. Entonces, lo importante de usar los sentidos para la vida, hemos hablado otras veces de los sentidos y toda su importancia en la segunda primavera, que nosotros siempre ponemos precisamente, porque hoy sabemos, por ejemplo, que no por el COVID, quiero aclarar eso antes de que nos preocupemos, pero la pérdida de olfato sin causa que ocurre en personas jóvenes se asocia mucho más alto a daño neurológico en una edad adulta, o sea, un daño como demencia. Y eso tiene que ver con unas vías neurológicas, así que el estimular todos los sentidos todos los días, el olfato, oler cosas, el gusto, hablamos la vez pasada en estos últimos de la segunda primavera, el oído, el tacto y la vista, es muy buen nutriente, porque nos nutrimos del afecto. Les contaba además que, por ejemplo, hay estudios tristes que se hicieron de niños alimentados y acariciados versus niños alimentados y no acariciados, y el desarrollo postnatural es mejor de los niños consentidos, acariciados, mimados, amados, expresado el afecto. O sea que el tacto también es nutricio. Y a veces se nos queda solo en la comida, y por eso la gente puede comer, en teoría, un plato saludable, pero con una actitud mental, con una atención, con una forma de cómo se cocina, que vamos a hablar de toda esa parte. Pasemos a otra nutrición, que es muy importante, la nutrición cognitiva, la nutrición del conocimiento. Todos estos personajes se nutren a través de un pensamiento claro, de un proceso donde desarrollan su intelecto, pero un conocimiento claro. Nosotros todo el día, si estamos con un pensamiento angustioso, uno ve, por ejemplo, personas que comen muy poquito y siguen obesas, y dicen, no, pero no tiene sentido si no comen porque van a aumentar de peso. Y se debe a una producción de una hormona que se llama el cortisol, producto de que están todo el día en alerta y preocupación, y terminan generando pues, depósitos de grasa y acumulación y grasa visceral y se les hincha la barriga, en fin. Entonces, la parte del conocimiento, pero también hay que nutrir las emociones, nutrir lo sensorio, nutrir lo afectivo. Eso suena como frases sin ningún valor, pero es que nosotros vinimos a la vida a sentirla, a sentir el amor, a sentir el miedo, a sentir la tristeza, a sentir las emociones. De una manera biológica constituyen un aspecto muy poderoso de nuestra salud. Y vamos, ahora viene respirar, es otro alimento que nosotros no podemos atesorar, aquí también hemos hablado muchas veces de eso, pero es que todo eso que hablamos suma. Imagínense cuánto dura el contrato de la vida que nosotros tenemos. Dura aproximadamente el tiempo que dure el aire en nosotros. ¿Y eso cuánto es? Puede ser segundos o un par de minutos a lo sumo. O sea que yo renuevo ¿A dónde podemos renovar ese contrato? Estamos renovando cada inspiración, estamos renovando ese contrato con la vida. Y eso que suena un poco simplista, es profundamente transformador. Si yo sé respirar consciente, hay una gran vertiente del yoga que se llama la ciencia del pranayama, la ciencia de los ritmos, y de las cosas que ellos garantizan que las personas longevas que viven algunos sitios en el Himalaya o en otros sitios, en todas las zonas, todas las del Tíbet, el Himalaya, la zona también de la India, que son personas muy longevas que incluso viven con muy poco ropaje, porque ahora voy a hablar de la nutrición del frío y el calor, viven con muy poco ropaje y tienen esa característica de que se hacen técnicas de respiración todo el tiempo, incluso dicen que hasta sentados derriten el hielo, haciendo solamente técnicas de respiración de fuego, por ejemplo, generando renovación a través del fuego. Entonces, la respiración no solamente es poderosa en cuanto a que me renueva lo de la vida, sino que me da calidad de vida. O sea, aprender yoga, pranayama, técnicas de respiración, Wim Hof, buteico. Wim Hof es muy reciente, buteico es del siglo pasado, pero sigue siendo útil. Pranayama pues ya lleva 5.000 años, pero sigue siendo válida.
Entonces, cualquier técnica de respiración que nos haga respiración consciente va a hacer que utilicemos, yo creo que ustedes deben haber visto una cosa muy sencilla, una ballena que puede vivir más de 100 años, una tortuga que vive hasta 200, respira muy de vez en cuando, a veces cada 20, 30 minutos, por ejemplo, las ballenas. Sin embargo, un animalito que jadea todo el tiempo, respira jadeante, vive mucho menos. Eso porque la respiración es un proceso de oxidación y la oxidación es envejecimiento y pues envejecimiento pues es posibilidad de deterioro, cercanía de dejar el cuerpo, de morirse. Entonces, respirar conscientemente también es uno de esos elementos. Y lo otro que estaba diciendo es temperatura. Y ahora vamos a hablar de aire y agua, perdón, agua y comida, que es lo que más conocen las personas. Pero todo esto funciona. Y lo último es temperatura. La temperatura promedio constante. En cambio, estos sitios donde las personas viven más, tienen más frío y más calor. Tienen días calurosos, noches más frías. Y esto es muy importante porque los contrastes de temperatura al cuerpo le hacen muy bien. Hay una grasa que se llama la grasa parda. Esta grasa la tienen los bebés, nacen con ella, nosotros los adultos la perdemos, pero la podemos recuperar de acuerdo a la dieta, que sobre todo tiene que ver, ahorita vamos a hablar de las claves de la comida, y también de acuerdo a los contrastes de frío-calor, sobre todo exposición a bastante frío. Entonces, cuando uno se expone al frío, el cuerpo, por ejemplo, bañarse con agua fría, bañarse los últimos 30 segundos, 15 primeros segundos para la gente que no está muy acostumbrada, y luego 30, y luego hasta un minuto o un poquito más, todos los días de agua helada, contraste con el calor, que es agua tibia o caliente que se esté bañando, va a favorecer la génesis y la transformación de lo que se llama grasa parda, que es una grasa que, además de quemar grasa, nos genera gran recuperación antiinflamatoria, genera salud y nos va a ayudar con la longevidad. Grasa parda. Hasta la apariencia de la piel mejora, Con el haciendo agua fría, sí. ese tipcito de caliente, frío, ayuda muchísimo. Al principio a mí me dio muy duro hacerlo, pero en verdad uno ve los resultados y funciona muy, muy bien. Claro. Bueno, entonces, si somos capaces de entender todo este contexto, entendemos por qué estas poblaciones que respetaron esos orígenes, esa ancestralidad, que se conectaron con la naturaleza, que siguieron manteniendo ese lado que vamos a hablar de noche, de descanso, de sueño, de recreación, mantuvieron una longevidad o mantienen una longevidad a toda prueba en estas épocas. Pueden leer sobre las zonas azules que están muy bien descritas en muchos estudios y autores. Pasemos entonces a las dos, que se llaman agua y aire. Agua y comida, perdón, ya dije aire. Pasemos a los dos que son más comunes. Entonces, ¿qué tan importante es el agua? Muy importante. Tal vez es lo que más importancia le dan los pueblos. En esta época le damos muy poca importancia porque hoy tenemos una cosa. Imagínense que hoy una persona de cualquier ciudad del planeta, guardadas proporciones, cualquiera, pero la mayoría, seguramente los que me están viendo ahorita lo tendrán y los otros seguramente que no nos pueden ni ver, pues no lo tendrán, pero es la posibilidad de disponer de agua potable en la casa. Pero si uno mira cualquier rey hace 2 siglos o cualquier persona pudiente hace siglo y medio, la posibilidad de acceder a agua era algo anecdótico. Y nosotros somos cerca de 70% agua cuando nacemos y muy poca cantidad de agua cuando morimos. Incluso hay muchos pueblos ancestrales que aún le dan un valor al agua de beber y la santifican. Y por ejemplo, en la India, si ustedes van a zonas rurales, y es muy bonito conocer eso, las personas, por ejemplo, la colocan en una tinaja especial, le colocan una flor encima, la dejan toda la noche reposando y la honran porque es lo que les da la vida. Y cualquier animal en el desierto sí que sabría, no estoy hablando del desierto en la India, sino pensemos ahora a otro punto, lo que sería beber agua. Nosotros lo tenemos disponible, entonces la despreciamos. Pero la calidad del agua y la calidad del aire determinan en gran parte la calidad de la salud, porque además esa agua va a irse en el alimento, en las frutas, en las verduras, en cualquier alimento que yo me consuma tiene agua. En el aire que respiro, que también tiene el vapor de agua, que es la humedad del aire. Y también tenemos la capacidad de nosotros respirar
También, pues calidades inadecuadas de agua en el aire y también tenemos la capacidad de beber agua de buena o mala calidad. Entonces, tener agua de buena calidad es muy importante. Agua purificada, agua transformada y beber agua todos los días. Uno se debe despertar por la mañana y beber un vaso de agua, por lo menos, puede beber más, no 5 como dicen a veces en las redes sociales, no tendría sentido. Hemos hablado varias veces que uno puede perder unos 300 mililitros de pérdidas insensibles a través del sudor y la respiración cada noche, y gran parte de eso queda en el colchón, por eso es importante tener un colchón de muy buena calidad, porque si no uno está ensuciando el colchón con todo lo que es desecha, si no Doc, es de buena calidad. una pregunta. Particularmente, en mi caso, yo siempre me despierto con sed y tomo mucha agua. Tomo agua fría o en clima. O sea, ¿es normal que uno de pronto se despierte con sed en la mayoría de las mañanas? ¿En las mañanas o en la madrugada? No, en la O sea, mañana. pues hay que ver 3 cosas para eso. Uno, el nivel de hidratación. Otro, las pérdidas, ¿por qué se están dando? Porque se puede estar dando pérdidas por secreciones, o sea, por sudor, por que la temperatura es muy alta, en las habitaciones muy altas, recordemos, perdón que voy a estornudar, las habitaciones, espero que no suene muy duro el estornudo con las habitaciones que estén a más de 24 grados centígrados y más 26 van a sudar las personas. Esto es muy importante entenderlo, porque no hay posibilidad. Nosotros bajamos la temperatura corporal cuando dormimos, y si la temperatura es muy alta fuera, lo que le pasa a la gente en la costa, pues aunque aquí está en Cajicá, pero me refiero de donde viene, la costa, sí es muy claro que la temperatura hace que se pierda más agua. Lo ideal sí es despertarse y beber, pero también la otra opción, que puede ser mucho más simple, y es que respire uno por la boca. Si respira por la boca, se le seca la boca. Y la boca puede no respirar por la boca por muchas causas, puede ser porque la nariz está obstruida, puede ser por postura. Si uno se acuesta boca arriba, es muy fácil respirar por la boca. Pero técnicamente uno debía despertarse con sed, pero no con hambre. Un poquito podría tener de sed, no demasiada. Y no es bueno beber agua helada en ningún momento del día, pero menos en la mañana. Mejor beber agua, pues digámoslo, fresca. Sería la temperatura, porque si uno dice fresca al clima en el desierto, pues es hirviendo. Pero una temperatura fresca, refrescante, pero no helada. Volvamos a la calidad del agua. Hoy en día sí que hay, aquí en Colombia, por ejemplo, hay una ingeniera que desarrolló un equipo adición de hidrógeno, como lo están haciendo en Japón, y se han dado cuenta que si el agua tiene más concentración de hidrógeno, o el agua de Revalecio que descubrieron allá en Estados Unidos y que el doctor Ginás, que es un agua que tiene más concentración de oxígeno, tienen que ser en procesos de implosión, como lo hace la naturaleza, no son goticas que uno le echa por fuera, han hecho que las personas tengan mucho mejor salud, mejor equilibrio entre la inflamación aguda y crónica, entre la oxidación y la reducción, y entre la apoptosis, que es la muerte celular programada en castellano. La calidad del agua influye en todos los procesos del cuerpo, porque el agua lo que hace es que fluye y me libra desechos. El agua lo que hace es que me mantiene una temperatura adecuada. El agua es que me favorece pues tener la sangre fluyendo y evitando que se estanque, porque pues si es muy espesa la sangre, pues los problemas de circulación son profundos, y más si nos quedamos quietos. O sea que la calidad del agua es esencial. Yo sí creo que cualquier persona que tenga recursos debería pensar, yo lo que siempre he dicho aquí, la calidad de las ollas, la calidad del agua y el colchón, antes que pensar en el televisor y en la sala, porque eso es lo que le va a dar su vida. Su sueño, que lo hablaremos en 2 noches, en 2 programas, pues, y la calidad del agua, pero muy importante. Hay que buscar las aguas más, si uno pudiera tener acceso a un manantial y que se supiera obviamente que no estuviera contaminado, y tener acceso a un filtro de ósmosis inversa o algunos filtros de carbono. Hay muchos filtros hoy en día que le permiten a uno tener una calidad de agua mejor, y agua solarizada también, como hacían las tribus y la siguen haciendo, que es la noche la reposan, luego la solarizan, bueno, solarizada. La solarizan, y lo que hacen es que
esa agua se carga también. El agua tiene una característica fundamental, es que se carga de todo lo que está a su alrededor, en el bueno y en el mal sentido. Venga, a ver que ahí están que preguntan No, están cosas. haciendo muchas preguntas todo con respecto al agua. Una de las que ha sido más repetitiva es que si es bueno hervir el agua. No, no entiendo la pregunta. ¿Que si se tiene que hervir el agua? Sí, Sí, eso. que si es bueno hervir el agua, imagino que para el consumo humano, hervir el agua antes de consumirla. Sí, yo sí quiero dejar claro que hervir el agua es bueno hasta cierto punto, pero no es suficiente. ¿Por qué? Para que me entiendan qué hace el agua cuando uno la hierve. Cuando uno la hierve, se matan gérmenes que estén en... No, cuando uno lo... Si uno lo pudiera ver desde una perspectiva simple, cuando uno hierve el agua, lo que hace es que baja la cantidad de agua porque se evapora. Si yo tengo, por ejemplo, 100 mililitros y los hiervo, cuando se hierve el agua se evapora un pedacito, entonces se concentra. Si yo tengo gérmenes, esos gérmenes se van a morir, digamos, a los 70 se mueren unos, a los 80 otros, a los 90 otros, a los 100 otros. Cuando uno juega con esa condición es saludable, pero hay un problema que no se puede evitar, y es que si yo lo que tengo es contaminantes, voy a tener más contaminantes. Entonces, hervir el agua mata gérmenes, pero no descontamina. Entonces, a veces la gente coge agua de un riachuelo que está vertida de insecticidas, herbicidas, y se la toma hervida, pues esa agua termina siendo paradójicamente peor, porque está más concentrada el número de tóxicos en el lugar. Ahora, ¿que hervir el agua es bueno? Sí, siempre y cuando el agua sea purificada. O sea, el agua hay que filtrarla, purificarla, y si es el caso, en algunos casos hervirla. Si el agua de botellón tiene sus desventajas, hay muchos filtros que son muy buenos. Ósmosis inversa es como lo que yo más recomiendo así en términos prácticos. Bueno, vayamos a la comida, que hemos hablado, que yo me concentro en mirarte aquí a ti y así puedo seguir, o si no, no alcanzamos y siempre me quedo Sí, yo me corto. encargo de las preguntas, Doc. Bueno, el agua se purifica con filtros, el agua se purifica con, hay lo que filtrados, o sea, se puede pasar por una cosa fundamental es que se puede pasar por algunos como lienzos de diferente tamaño cuando está el carbón. Pero yo hablo de los de carbón activado y ósmosis inversa, son como los dos, porque marcas no voy a dar nunca, no quiero recomendar nada en particular, no es interés, el interés es que la gente lo pueda usar y le sirva. Bueno, si uno lo pasa por un filtro y lo pone a hervir, sí. Bueno, vayamos adelante porque no puedo hablar de la comida. Ahora hablemos de la comida. Yo siempre digo, hay 5 preguntas que uno debe contestar y estas 5 preguntas son muy importantes. Las 5 preguntas que uno debe contestar antes de comer son muy sencillas. La primera es, ¿estuvo vivo? Si estuvo vivo, pues yo soy un ser humano vivo, me lo puedo comer. Biológicamente soy un ser humano vivo. En castellano, ¿qué significa? Que si soy biológicamente vivo, lo mejor es que yo coma comida viva. Y que haya sido viva y que haya pasado el menor tiempo desde que dejó de serlo o que siga estando viva. Nosotros deberíamos comer por lo menos un 30% de nuestra alimentación viva. O sea, frutas, verduras, y esto es lo que comen estas personas, un porcentaje a veces hasta el 50, pero por lo menos un 30 de comida viva, comida que se bajó del árbol. Acuérdense que estamos comiendo comida de la zona, entonces es mejor comerse, me perdonarán los chilenos, la manzanita colombiana criolla que la manzana chilena. No quiere decir que no se la puedan comer, pero preponderancia de alimentos locales y además una palabra que es muy importante, de estación. Eso ha sido un problema muy importante en estos últimos años. No estamos comiendo comida de estación. Nosotros aquí en Colombia no tenemos estación, pero llamémoslo cosecha. Entonces a veces comemos en No hay épocas donde temporada. tendríamos, o de temporada, más fácil, sí. Nos salimos de eso. Y es cuando nosotros comemos comida viva, todo lo que ha sido vivo, carne, pollo, pescado, todo eso que ha sido vivo, es mucho más adecuado. Entonces la primera pregunta es, ¿esto estuvo vivo? Si estuvo vivo, me lo puedo comer. Hay una cosa que a veces la gente no se da cuenta y es que se come, pongámoslo, por ejemplo, una galleta, una gaseosa, eso nunca estuvo vivo.
Entonces, primera pregunta. Segundo, ¿de qué se nutrió? ¿De qué se nutrió ese alimento? Vamos a poner el ejemplo. ¿Qué comió la vaquita? Si la vaquita comió pasto, como ocurre en la gran mayoría de nuestros territorios, en Colombia, por ejemplo, afortunadamente, bien. Pero si la vaquita comió otra cosa, vamos a poner el ejemplo, en Estados Unidos, comen cereales, pues esa vaquita cambió las grasas que tenía en su cuerpo, cambió la relación omega 3 omega 6, cambió muchísimas cosas. ¿Qué lo alimentó además? ¿Qué drogas tomó o qué insecticidas o herbicidas? Por eso es mejor ir a la playa y pescar, por decirlo, o al mar, o ir a la plaza de mercado y comérselo de la plaza y no lo del supermercado, entre menos empaquetado, entre menos de estas cosas. Pero tercera pregunta, que suele ser más importante todavía, y que para mí es como la esencial. Insisto que entre más de la región donde estemos, mejor. La tercera es cómo se transformó el alimento antes de que yo me lo comiera. Y esto termina siendo mucho más interesante. Cuando uno, y esto desde mi perspectiva, lo que más cometemos errores los seres humanos es esto. ¿Qué le hicieron a este alimento para que yo me lo comiera? Este alimento fue el pan que yo me voy a comer, que se le hace de masa madre, por decir algo, si a alguien le gusta el pan, con todo lo que sea una harina y todo, pero si ese pan solo tiene y agua, sal y harina, o a veces levadura y aceite, ponte un poquitico. Ese pan tiene 5 ingredientes y tiene lo que se llama masa madre, va a morirse, probablemente va a desnaturalizarse en 3 días. Pero si un pan está en una góndola de un supermercado y dura 2 años, pues eso me va a quedar en mi cuerpo. No tiene mucho sentido. Entonces, ¿qué se hizo para transformar el alimento? El más sencillo de todos, que aquí sí me voy a meter con la gente de la costa. En lugar de comerse la fruta, se toma un jugo. No, porque es, bueno, nada personal, pero quiero decir, cometemos ese error. Se coge un fruto cualquiera y en lugar de comérselo, como es de rico, por ejemplo, el zapote que es delicioso. Entonces, en lugar de comérselo entero... Bueno, pero eso no solo es en la costa. A nivel nacional, en todos lados se hacen jugos. O sea, yo creo que eso Está es muy algo mal. muy tradicional, que uno siempre acompañe un desayuno, un almuerzo o una cena. Sí, dependiendo la cultura, que en su mayoría es así, con un jugo se acompaña, que con la limonada, que con el jugo de guayaba, con el de tomate de árbol, de mora. Es súper tradicional que a uno le sirvan cualquier comida con un jugo. No es solo de Sí, la costa. sí, por supuesto. Solo que aquí es peor, aquí no lo tomamos con una gaseosa, ya por lo menos con un jugo. Eso entonces, prefiero el jugo a pesar de que no es la mejor opción, por supuesto. Prefiero sobre cualquier manera la fruta entera, completa, lavada y lista, comida. Y además cuando uno se toma, por ejemplo, un jugo de naranja, que es el ejemplo más simple. Un jugo de naranja constituye, para que ustedes me entiendan, para que uno saque un vaso de jugo de naranja requiere 3 naranjas aproximadamente, depende de lo jugosas. Y uno se come una naranja con fibra, da saciedad, no da pico de insulina, y eso sí que tiene que ver la insulina con el envejecimiento. Entonces, para nada, comer comida real, comer comida integral, comer comida entera, comer comida completa. Yo sí creo que una de las cosas que más importantes tienen estas personas que están viviendo en zonas azules es que comen comida. Lo que le dio la naturaleza, lo que le dio la vida, lo que significa eso. Yo voy a otra cosa que es más importante, que la comida, entre más rápidos, por ejemplo, si voy a abrir una fruta, me la coma más cerca, porque las frutas se oxidan. No falta haberla cortado. Pues si la corto, me la como, pero si la dejo ahí horas, días, pues ustedes ven que muerden una manzana. Este es el ejemplo más sencillo. Muerden una manzana y déjenla 10, 15 minutos ahí puesta al aire libre y se ha vuelto amarilla por todos los bordes, porque eso tiene bioflavonoides, que son sustancias que evitan que se oxiden. Ahora, yo quiero dejarlo muy claro esto. La fruta de la región es clave. 30%. ¿Por qué necesitamos consumir comidas crudas o comidas recién, digamos, lo menos transformadas? Porque nosotros no producimos todas las enzimas que necesitamos. Necesitamos además darle comida a nuestra microbiota. Vuelvo a la longevidad. Estoy hablando de longevidad en familia. Entonces, ¿y por qué estamos hablando en familia? Porque todo esto se va a hacer en familia. Vamos a comer en familia. Entonces a los niños, vamos a llevarlos al supermercado para que vean cómo se saque, dónde se consigue la comida.
Vamos a ir a una plaza para ver dónde se consigue, que es mucho mejor, pero vamos a ir sobre todo a un cultivo y vamos a hacer que ellos siembren, y vamos a hacer que ellos saquen la zanahoria, y que ellos saquen la remolacha, y que ellos saquen la coliflor, y que ellos la cojan, y que ellos vayan con nosotros y la cocinen, y que ellos se la coman con nosotros, porque si uno quiere que el hijo se coma, tiene que hacer ejemplo. El ejemplo arrasa, decía alguien al principio, y si yo quiero que alguien coma comida, yo necesito que la vea de dónde viene, cómo viene y se la utilice. Por último, frente a esta es la tercera pregunta, ¿cómo se transformó? Entonces, por último es, lo edulcoré, lo frité, lo recalenté con microondas, volví otra vez y le hice un proceso. Por ejemplo, uno puede congelar un alimento, esto es muy simple, recién salido del sitio, congelarlo y luego descongelarlo y comérmelo. Lo que no tiene sentido es calentarlo, comérselo y volverlo a congelar. Ahí sí está muy mal. Puede enfriarlo si quiere para guardarlo en la nevera, pero no congelarlo. Si congela un alimento que ya calentó, las propiedades del alimento se alteran. La cuarta consideración es el horario. Estas personas precisamente no comen de noche, comen en el curso del día y se acuestan 3 horas después de, mínimo 3 horas después de comer. Y entonces en la familia hay que acostumbrarse, ahí como se hacían en fíjese que comer en familia genera muchas veces eso. La gente come, cuando uno come solo come y se pone a hacer otra cosa. En cambio, comer en familia no hay televisión, hay diálogo, hay sobremesa, hay reposo, hay cuentos, hay chistes, hay alegría. Entonces, todo el capítulo de cómo comemos importa también. Y por último, el hambre. Este es tal vez el más desconocido y es aprender a diferenciar el hambre de las ganas de comer. Hambre es algo que nosotros deberíamos comer cuando lo sentimos. Si yo tengo hambre, puedo comer cualquier cosa. Si no tengo hambre, no, lo que tengo es ganas de comer, pues quiero un helado, quiero una paleta, quiero un bizcocho. Las ganas de comer se confunden con hambre. Vayamos a lo puntual. Entonces, todo nos nutre si lo podemos asimilar. El sol, si nos exponemos a las horas que toca. El aire, si lo respiramos adecuadamente. La comida que haya estado viva, que ha sido nutrida adecuadamente, que la hayamos transformado lo menos posible o nada, que la comamos en horario que sea de día y preferir, porque nosotros estamos hechos para alimentarnos de día, los ratoncitos que alimentamos de día, ellos comen de noche, los ratones se enferman, y que comamos con hambre. Y hagámoslo como ejemplo. Entonces, queremos que nuestros hijos coman verduras, vayamos a prepararlas con ellos, vayamos a llevarlas a los lugares. Y si queremos que nuestros hijos no tomen gaseosa o no coman pasteles o no coman esto, pues no los compremos en el supermercado. Así de sencillo. Claro, porque lo que uno compra es lo que ellos van a terminar comiendo. Yo entiendo que uno puede pedir, y cada vez hay más, en cada país hay más servicios a domicilio con comida saludable. Entre más las comidas sean saludables, pues yo voy a llevar eso a mi vida. Si hay algunas preguntas para que ya se nos acabó el tiempo, pues estamos un poquito tarde. Sí, se nos acabó el tiempo, pero quería hacer como una anotación al respecto y la importancia de uno saber lo que está haciendo. O sea, si yo voy a comer, es a comer, o voy a almorzar, o voy a desayunar, porque muchas veces uno quiere ser multipropósito o multitarea, y eso le quita el valor que es dar su espacio para poder consumir esos alimentos, para que tu mente y todo tu organismo esté concentrado en eso. Eso es cierto. Mira que aquí yo siempre les pregunto que nos cuenten de lo que les decimos y nos paran bolas. Marta Lucía Rico dice, doctor, muchas gracias por el consejo de dormir abrazando a su niña interior, o sea, la de ella, y hablar con ella. Pasé de dormir 3 horas a dormir 8 abrazando un peluche. Qué bueno, qué bueno. Bueno, doctor, ¿qué preguntas? Tenemos un par de preguntas. ¿Es recomendable para una persona de 82 años bañarse con agua fría? Yo creo que esto es importante de buscar una temperatura que sea hasta 10 grados. Esta es una pregunta buenísima y gracias por hacerlo. Hasta 10 grados diferente de la temperatura del ambiente. Eso quiere decir que si está, incluso si una persona está en 40 grados y se va a bañar en este caso de esta edad, se va a bañar con 6 grados, pues va a ser muy duro. Pero que la pueda mover hasta 10 grados. Incluso corporalmente la temperatura podría bañarse esa persona con agua más fresca al final, sin que tenga que ser muy fría, si hay una persona
ya tiene mucha edad, eso es cierto, eso es bueno decirlo, pero si está acostumbrado desde chiquito lo va a poder lograr. Digamos lo que hace un Hobbs que ya tiene 62 años, es que lo hace hace ya varios años y lo sigue haciendo sin ningún problema. Pero por primera vez sí va a ser que por lo menos solamente sea un movimiento de 10 grados de temperatura de la temperatura que tenía antes el agua que se estaba bañando. Con eso ya se logra un cambio no tan importante ni estilo un Hobbs, pero por lo menos ayuda. Pero sí es Dentro de bueno una cambiarlo. dieta, ok. Dentro de una dieta saludable, ¿necesariamente debe ser vegana o vegetariana? No, yo creo que es una opción. De todas maneras, los veganos, si no suplen la vitamina B12 y no tienen una buena carga proteica, pueden empezar a desnutrirse o a tener alteraciones como anemia por la B12. También es importante que la comida vegana puede ser sana si es comida real, pero puede ser muy insana cuando son todas estas comidas artificiales que terminan manifestándose como si fueran comida. O sea, entonces salchichas, pero son salchichas ultraprocesadas, obviamente, que son de soya o lo que sea, pero que no. Entonces, yo creo que ser vegano es perfectamente saludable, ser vegetariano también. En la India, por ejemplo, el 60% de la población es vegetariana. Mientras uno sepa que debe tener suficiente carga de proteína, carbohidratos y grasas sanas. Las grasas, hay una dieta que es el doctor Mark Hyman, la promueve, que se llama la dieta vegana, que es una dieta paleo-vegana, donde se come grasa bastante. Los frutos secos, el aguacate, el aceite de coco, el aceite de oliva, son grandes productores, o sea, tienen gran cantidad de grasas sanas. Lo que no tiene sentido, insisto, es que uno haga una dieta vegetariana, vegana o la que sea con ultraprocesados. Eso no, porque eso no es comida, aunque es comestible, pero eso termina transformando la matriz y eso no es saludable. Y todos estos pueblos, insisto, que viven más, comen comida real, eso es todo. Ok. Regional, además. Si le coloco un poco de bicarbonato de soda al agua, ¿está bien? Pues hay una teoría muy arraigada del uso de bicarbonato de sodio para alcalinizar, porque la sangre es alcalina 7.38 a 7.42. Entonces se acostumbra a decir que si uno consume un poquito de bicarbonato, le vendría bien para alcalinizar, pero ese bicarbonato apenas llega a tu estómago, va a interactuar con un ácido que puede ser de 1 punto talgo. Yo no soy de la idea, si no tengo una necesidad específica de tomar bicarbonato. Ahora, en Japón, hace muchos años, hicieron unas mezclas de lo que se llama agua alcalina, que es KOH, que se hace con potasio, y lo que se puede hacer con la mezcla de sodio, con la mezcla de cloro que tenemos de sal y la mezcla de ácido clorhídrico, termina formándose bicarbonato. Entonces, hay mezclas que están hechas para que uno alcalinice el cuerpo tomando alcalinizantes, pero tomar bicarbonato por sí mismo no creo que sea una buena idea. Ok, Doc. Bueno, yo creería que tenemos la última pregunta. Los granos de considerar vivos, es decir, después de ser combinados. Bueno, No, reemplacemos la pregunta. ¿Es bueno no la tomar entendí. agua durante el consumo de los alimentos antes o después? Mejor antes, qué buena pregunta. Cuando uno consume el agua antes, hace tres cosas. Primero, evita estar uno atragantándose porque ya tiene una sensación de bienestar, de no estar con el estómago vacío, entonces come más rápido. Segundo, diluye los alimentos que mejora su absorción y disminuye la posibilidad de reflujo, que es más común cuando se consumen después de los alimentos. Entonces uno debería tomar un vaso con agua, esto es una costumbre de la India muy conocida, unos 15 minutos antes de alimentarse, y luego sí, después de consumir una tisanita, algo pequeño, no otro vaso, un vaso de jugo y un vaso de jugo sería terrible para la digestión y todo. Entonces, consumir un poco de agua, un vaso antes de comer 15 minutos, y después algo muy pequeño, como la tacita de infusión, de agüita aromática, de tinto. ¿Listo? Listo, pues no, por el día de hoy se nos acabó el tiempo, pero bueno, Bueno, dentro de 8 días con un nuevo tema que le va a interesar a todos. sí, Recuerden que esto seguimos queda grabado hablando. en Instagram. Sí, muchas gracias. Un abracito. Chao, Doc. Chao.